Hola amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz año 2008. Qué bueno que todos ustedes están ahí y que podamos agradecerles a Dios todo aquello que nos permitió vivir durante el año 2007 y con mucho ánimo y alegría podamos recibir este 2008 cargado de muchas cosas positivas. Por supuesto, en esta ocasión hemos preparado una interesante entrevista para que ustedes nos acompañen durante la media hora que hemos diseñado para todos ustedes. En esta ocasión les invitamos, como cada fin de semana, a que compartan con nosotros de este contenido. Un periodista a tiempo completo, su objetivo por conseguir la verdad a veces lo pone en situaciones desafiantes. Yo no creo, yo hago mi trabajo y digo lo que creo que debo decir. No temo tratar ninguna clase de tema, pero lo hago con respeto. Yo no insulto a nadie, yo no le falto el respeto a nadie. Planteo las cosas, estoy acostumbrado a que hay gente que no le gusta lo que uno dice. El respeto y la credibilidad a su trabajo lo posicionan como uno de los periodistas más admirados de nuestra sociedad. Yo siempre vi esta profesión, y así la sigo viendo, como una profesión que es un medio para servir. Luis Eduardo Lora Iglesias, Don Uchi Lora, nos habla de su vida familiar, profesional y su compromiso como comunicador. Además, las actividades sociales más relevantes de la semana, aquí en Encuentros VIP. El destacado y conocido periodista de nuestro país, Uchi Lora, es un hombre con una vasta y amplia trayectoria en los medios de comunicación. Con este gran hombre trabajador de nuestro país, sostuvimos un interesante diálogo, donde hablamos de sus inicios en los medios de comunicación y sobre todo de su gran anhelo, su familia. Para todos ustedes, un interesante diálogo con el periodista Uchi Lora. El árbol de Navidad que pone el dominicano tiene elementos lejanos de su propia identidad. Uno no sabe en verdad qué criterio es que se mueve, si aquí jarinea o llueve o alguna vez ha nevado, si el árbol es adornado con imitación de nieve. El señor Uchi Lora, qué privilegio es para nosotros contar con su distinguida presencia en nuestro espacio. Bienvenido seas a Encuentros VIP. Muchas gracias, la alegría es para mí. De verdad que sí, igualmente para nosotros, don Uchi. Luis Eduardo Lora Iglesias. Pero ¿de dónde proviene Uchi? Bueno, cuando yo nací, yo soy el último de 11 y los que me seguían eran Junio y Piqui, que me llevaban 6 y 7 años. Entonces, estando yo pequeño, mi madre y mi padre siempre me decían mi nombre completo, Luis Eduardo, y ellos no lo pronunciaban bien, decían Uchilalo. Y gracias a Dios que le quitaron el Lalo de atrás y se quedó en Uchi. ¿Hace qué tiempo pasó esto? Yo tengo 60 años. Deja ver, sí, en medio año cumplo 61. Ustedes son provenientes de Santiago de los Caballeros. De Santiago. ¿A qué edad decide venir a la capital? Bueno, vine para estudiar en la universidad y vine a estudiar periodismo. No me gradué porque, bueno, completé el primer año, eso fue recién pasada la revolución, completé el primer semestre, mejor dicho, obtuve honores y todo eso, y el director de la Escuela de Periodismo, que era al mismo tiempo el director del periódico El Nacional, que acababa de salir en esos tiempos, estamos hablando de noviembre del 66, me contrató para trabajar en el periódico. Y en el periódico me fueron dando cada vez más responsabilidades, de tal manera que ya el segundo semestre no lo pude terminar por falta de tiempo. Siempre me he lamentado de eso. Sin embargo, siempre también he tratado de leer todo libro que me pasa cerca o que yo lo salgo a buscar acerca de periodismo. Es decir, que la teoría que no tuve en aula, pues la busqué en los libros. Y siempre leo porque creo que siempre hay que seguir aprendiendo. Así es.
¿Qué le motiva a Uchi Lora a estudiar periodismo? La vocación la tenía clara desde niño. En mi casa había un ambiente, era un hogar económicamente muy modesto, pero se compraban todas las publicaciones, todos los periódicos, todas las revistas que llegaban al país. En ese tiempo no había revistas dominicanas. En mi casa se compraba Life en Español, Bohemia de Cuba, O Cruzeiro. Yo recuerdo las revistas. Y yo las leía todas, porque en mi casa se compraban. También había muchos libros. Yo era muy curioso, me ponía a leer los libros también, de diferentes temas. Y conversaba con mi padre y con mi madre maestra de toda la vida, y mi padre poeta, era un intelectual. Entonces, ese ambiente fue el que me definió la vocación del periodismo desde muy temprano. Yo mi primer periódico lo hice cuando yo tenía 8 años de edad. Se llamaba El Martillazo. Se llamaba así porque mi papá se encontró en la calle, regresaba del trabajo y se encontró en la calle con un carretillero que estaba botando cachivache. Le habían pagado para que botara cosas viejas de una casa, y entre esas cosas hay una máquina de escribir Remington que parece que la había traído Nicolás de Obando, y mi papá se la compró. Le dije, ¿en cuánto tú me das eso? Creo que se la dio por 2 pesos para llevármela para que yo jugara, sin pensar que la máquina funcionaba. Entonces se puso a funcionar, pero era sumamente pesada, y para darle a las teclas había que cogerle la puntería así y darle duro. Entonces así hacía yo el periodiquito, que lo hacía en hoja de maquinilla con 5 copias. Entonces, como había que darle tan duro, una máquina esa de hierro, ¿no? Se marcaban todas las copias bien marcadas. Entonces yo hacía mi periódico y lo vendía. En ese tiempo los periódicos eran El Caribe y La Nación, que se vendían a 5 centavos. Y El Martillazo se vendía a 25 en mi barrio. ¿Recuerda su primer artículo? Imposible, figúrate tú, hace tanto tiempo de eso. ¿Y para qué medio entonces siguió escribiendo, don Uchi? Bueno, después, cuando llegué a la escuela secundaria en Santiago, hice un periódico que se llamaba Chispa. Fui miembro del movimiento Scout, también hice un periódico en el movimiento Scout, y profesionalmente comencé en 1966 en el Nacional, el 5 de noviembre. Es decir, que yo acabo de cumplir 41 años en el ejercicio del periodismo. Caramba, felicidades. Gracias. ¿Pensó Uchi Lora que a través de los años iba a ser un periodista tan relevante como, gracias a Dios, tenemos y podemos contar con usted en el día de hoy? Muchas gracias por esa opinión, pero yo nunca me fijé meta en el sentido de si me iba a destacar o no, sino que siempre puse empeño en tratar de hacer el trabajo lo mejor que se pudiera. Y eso es todo. Y yo siempre vi esta profesión, y así la sigo viendo, como una profesión que es un medio para servir. Y eso lo veo así. ¿Se considera Uchi Lora un periodista controversial? No, yo no creo. Yo hago mi trabajo y digo lo que creo que debo decir. No temo tratar ninguna clase de tema, pero lo hago con respeto. Yo no insulto a nadie, yo no le falto el respeto a nadie. Planteo las cosas. Estoy acostumbrado a que hay gente que no le gusta lo que uno dice, los intereses políticos sobre todo. Gracias a Dios y gracias también a mi convicción en ese sentido, nunca he hecho compromiso con partido, con candidato, con gobierno de ninguna clase. Entonces, el atraso político hace que muchas personas, si tú no dices lo que coincida o encaje perfectamente con el planteamiento de un partido o un gobierno determinado, entonces te dicen que tú eres del otro. Para la segunda vuelta, el presupuesto no apunta ni un chele para la Junta y queda una pieza suelta. La imprevisión que está envuelta a muchos preocupa ya. ¿Una experiencia desagradable a lo largo de su carrera que le haya tocado vivir y recordar con amargura?
muchísimas, porque la vida está llena de cosas, y más en este oficio, que uno tiene que trabajar con cosas nuevas todos los días, pero al mismo tiempo con situaciones viejas y muchas veces afectar intereses. Sí, muchísimas situaciones. Bueno, ahí me metieron preso cuando Balaguer, me amenazaron de muerte muchas veces, en ocasiones me salieron a buscar. En una oportunidad me salvó Monseñor Roque Adames y un pronunciamiento que hizo don Rafael Herrera en el periódico Listín Diario. Estoy hablando de mayo de 1978. Muchas situaciones así, realmente. Vamos inmediatamente a ofrecerles un resumen fílmico y comentado. Proveniente de una familia revolucionaria, ¿qué recuerda de estos tiempos y en especial de su hermana Piqui Lora? Bueno, en mi casa, mis hermanos eran todos antitrujillistas. Mi papá era trujillista y mi mamá antitrujillista. Se llevaba muy bien, déjame decir. Gracias a Dios. Pero mi papá era un trujillista en el sentido de que, bueno, era funcionario, era un hombre muy tranquilo, no le gustaba meterse en problemas. Y yo los recuerdo muy claramente cuando decía, hablen bajito que nos vamos a embromar todos. Es decir, él no participaba activamente en las conversaciones, solamente escuchaba y decía, hablen bajito, que nos embromamos. Y era el verbo embromar, pero era con J. Entonces, mis hermanos, yo era muy niño. Ahora, aprendí la discreción en esa etapa porque recuerdo que me decían, mira, no repitas en la calle media palabra de lo que tú has oído aquí, que nos matan a todos. Entonces, para un niño pequeño, yo abría los ojos de este tamaño y decía, no, está bien, y efectivamente no decía nada. Y yo recuerdo que mi hermana Cristiana, que en paz descanse, cuando asesinaron a las hermanas Mirabal, óyeme, esto es una cosa que yo la tengo grabada que no la olvido jamás, me enseñó en el periódico El Caribe la noticia que decía, mueren hermanas en accidente, mueren hermanas y chofer en accidente. Yo te puedo incluso decir que eso salió en la página 4 y me muestra ese periódico. Ya yo tenía en el 60 13 años y me dice, mira, ¿tú ves eso? A esas muchachas las mataron por orden de Trujillo. Eso para un muchacho de 13 años en esa época, eso a un muchacho no lo decían esas cosas, a mí me lo decían. Entonces yo recuerdo la noche que mataron a Trujillo, en mi casa se supo, fue uno de mis hermanos mayores a decirlo, muy tarde en la noche. Y yo recuerdo aquel ambiente que se hablaba todas esas cosas. Mis hermanos Piqui y Junio no cayeron presos en la 40 a pesar de que estaban esperando que lo fueran a buscar, porque un muchacho de mi vecindario, Wenceslao Guillén, ellos pertenecían a una célula que él dirigía y ese muchacho se dejó matar a tortura y no habló. Lo mataron en la 40. De manera que ese ambiente lo viví desde niño. Ya aquella Navidad con Libertad, ahí sí participaba yo, siendo un muchacho. En mi vecindario yo pinté muchos de los letreros, porque yo sabía pintar y dibujar. Y Navidad con Libertad, yo hacía los letreros en las paredes y le ponía muchísimos adornos y todas esas cosas. Y entonces cuando vienen las elecciones, gana Juan Bosch, lo derrocan, se hacían micromítines y todas esas cosas. Entonces ahí se fue la guerrilla del 14 de junio, encabezada por Manolo Tavares, y mi hermana Piqui participó, fue la única mujer que participó en esa guerrilla. Yo recuerdo perfectamente que a mi madre, que tenía un temple de acero, a cada rato
para hacerle la maldad, iban y le daban la noticia de que a mi hermana la habían matado en la loma. Y mi mamá se quedaba tranquila y decía, no es verdad. Porque yo siento que no es verdad, así que no es verdad. Y cuando finalmente cayó presa mi hermana, pues mi mamá inmediatamente se puso en actividad, venía a verla 2 veces a la semana, le traía cosas y yo la acompañé unas cuantas veces. Lo vemos en su programa esta misma semana, de medio a medio, Nuria y Uchi en la radio y tempranito todas las mañanas. ¿Cómo logra el equilibrio Uchi Lora? Yo no sé, porque yo comienzo a trabajar a las 4 de la mañana y termino a las 7 de la noche. Realmente ya estoy sintiendo que eso es demasiado. Te confieso que me estoy cansando, porque no es fácil. Óyeme, hasta para un muchacho comenzar a trabajar a las 4 de la mañana y terminar a las 7 de la noche no es nada fácil. Incluso ya he tenido consecuencias en la salud y el médico, tuve un problemita hace poco y gracias a Dios que se determinó que no era más que estrés por exceso de trabajo. Pero ya el médico me advirtió, si quieres vivir menos, sigue trabajando más. Ahora, si quieres vivir más, vas a tener que trabajar menos. Y de verdad que creo que voy a tener que tomar eso en serio y tomar algunas decisiones muy próximamente. 41 años en el ejercicio periodístico. Sí. ¿Pero ha pensado Uchi Lora alguna vez retirarse de todo esto? No, pero de ninguna manera. Yo trabajaré mientras tenga mi cerebro funcionando. Es que yo no concibo no trabajar. Yo no concibo eso. Una cosa es que el médico me diga con hechos comprobados que no debe ser tanto como tantas horas al día, pero yo no concibo un ser humano que no trabaja. Yo no concibo la vida de que sentado, rascándose la barriga y viendo para arriba. ¿Para qué? No. Hay que estar haciendo algo. Sí, casado desde hace varios años, 29, con la señora Betty en Chavarría, Sí. con quien ha procreado 4 hijos. Sí. ¿Cómo sí. es Uchi el esposo? Bueno, eso tiene que decirlo Betty. La quiero muchísimo. Estoy convencido de que ella a mí también. Ella es tolerante con mi mucha dedicación al trabajo, ¿no? Es decir, con las muchas horas que dedico al trabajo. Y ella, además de muy buena esposa, es muy buena madre. Así que eso es uno de los premios que me ha dado Dios. Yo me considero una persona con mucha suerte. Y esa es una de mis fuertes. Así es. Hay 2 de sus hijas que han emprendido también la carrera de periodismo. Las hembras son las únicas que han querido seguir mi profesión. Yo nunca le he ni siquiera insinuado a ninguno de mis hijos que estudie tal o cual otra cosa. Lo que yo les exijo a todos es que tienen que ser profesionales. Elijan lo que quieran, pero tienen que ser profesionales. Y así lo han ido cumpliendo. Los varones se han orientado por otras cosas. Uno es publicista, creativo. Otros 2, uno es ingeniero mecánico y otro está estudiando ingeniería electrónica. Fíjate qué cosa tan diferente. Entonces han sido las hembras las que han decidido seguir el camino del periodismo. ¿Y cómo se define Uchi el abuelo? Oh, eso es una maravilla ser abuelo. ¿Verdad? Una maravilla. Yo tengo 2 nietos. Desde hace tiempo tengo 2 nietos. Viven en los Estados Unidos, entonces disfruto poco de esa maravilla, pero cuando ese niño y esa niña, cuando yo llego y me brincan encima y me dan besos, eso no tiene comparación. Qué bueno es ser abuelo. A pesar de mucho trabajo, de muchos compromisos, ¿tiene Uchi Lora un espacio para despejarse de todo esto que vive diariamente? Bueno, veo los juegos de pelota que me encantan, tanto el béisbol de aquí como el de Grandes Ligas. A mí me apasiona el béisbol. Leo, cada vez tengo menos tiempo para leer, tengo que confesar eso también. Y el fin de semana voy para mi campito y ahí siembro, podo, recojo frutas,
arreglo una palizada, y realmente he descubierto que esa es una actividad, eso es una terapia formidable, porque regreso nuevo a la ciudad, mentalmente nuevecito. Qué bueno que Uchi Lora está entre nosotros. Qué bueno es contar con un hombre tan profesional en nuestra sociedad. Un hombre que sin lugar a dudas ha dejado muestra de valentía, muestra de que cuando se puede, se debe. Yo te diría, Zaira, que es muestra de que hay que dedicarse a lo que uno hace. Si yo lavara carro, yo trataría de ser el que mejor lave carro. Trataría de que el dueño del carro quede satisfecho. Yo creo que cada uno debe poner todo su empeño en hacer su trabajo bien. Eso es todo. Eso es todo. Es así. Que Dios me le dé mucha salud y mucha vida. A ti también. Gracias, amén. A ustedes, como de costumbre, sigan compartiendo con nosotros de la diversa programación que ofrece Encuentros VIP.